Hoy vamos a trabajar con un tema que a mí me gusta mucho porque tiene que ver mucho con nuestra historia de vida. Acuérdense que hemos estado trabajando que nosotros tenemos una historia de vida y que al momento en el que estamos en el presente, generalmente cuando tenemos problemas emocionales, cuando tenemos algún problema de depresión, de ansiedad, nos juega mucho la manera en que nosotros focalizamos nuestra historia y cómo nos la contamos, ¿no? Entonces, hoy vamos a trabajar precisamente el poder de los recuerdos. Así le titulamos, porque hoy vamos a trabajar cómo esta historia que nosotros tenemos y que se generó en el transcurso de la vida a través de las experiencias que vivimos en nuestra casa, con nuestros amigos, en el trabajo. Vivimos un sinnúmero de experiencias que se fueron quedando en nuestra memoria. Nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Tenemos una memoria a corto plazo, que es la memoria pequeñita cuando alguien nos encontramos en la calle y nos saluda, y que si después no lo volvemos a ver, la mente tiene, nuestro cerebro tiene una capacidad increíble, y aquello que no es importante, que no es significativo para nosotros, aquello que no considera que pueda ser vital, lo arrincona a un lugarcito o lo desecha, ¿no? A excepción de las personas que tienen una capacidad de memoria impresionante. Pero nosotros, los seres humanos normales, comunes y corrientes, tenemos esa capacidad. Entonces, nuestro cerebro tiene un cúmulo de recuerdos. Nosotros le damos significados a los recuerdos. Y esos recuerdos nos pueden generar estados emocionales. Y esos recuerdos pueden incidir en el bienestar o en el malestar de nuestra vida en la actualidad. Entonces, los recuerdos son poderosos. Por eso es que el tema de hoy es el poder que tienen los recuerdos. ¿Sí? Cómo estos recuerdos inciden en nuestra vida y generan estados emocionales, generan formas en que nosotros nos relacionamos con los otros, formas en que los otros interactuamos con nosotros y que nos pueden, de veras, así les digo, nos pueden generar verdaderas crisis o verdaderos estados de bienestar. Lo más interesante de todo esto es que la psicología positiva ha investigado sobre los recuerdos y han encontrado que, si bien es cierto que los recuerdos inciden en nuestro bienestar, también es cierto que nosotros tenemos la capacidad de generar, de gestionar y de hacer que nuestra mente focalice aquello que realmente le sea útil para su bienestar. Sí, entonces, estamos diciendo que los recuerdos juegan un papel significativo en nuestra vida. Nosotros estamos hechos de recuerdos. Tú estás aquí hoy y eres producto de tu historia. No sé si ustedes han oído una frase que dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí, esto implica que nosotros estamos hechos de recuerdos y cuando los recuerdos que tenemos en nuestra memoria no nos han servido para un aprendizaje, cuando puede ser que sean recuerdos que se han quedado mal trabajados, mal gestionados y que los estemos trayendo al presente, puede ser que nos estén generando verdaderas crisis, ¿sí? Porque son experiencias vividas. Los recuerdos se componen de un conjunto de experiencias que ya vivimos, ¿sí? Aquel día en que salí con mis padres, aquel día en que pasó aquello, el día que pasó lo otro, y yo te aseguro que si yo te preguntara en este momento, sí, los recuerdos más significativos de tu vida, tú ya rapidito tu mente los traería a memoria, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasó aquello, ¿sí? Esos recuerdos, esos hechos pasados, esas experiencias nos dejaron aprendizajes. Algunos aprendizajes no fueron para bien, no fueron funcionales. Sí, estoy hablando, por ejemplo, de alguien que en el pasado tuvo por ejemplo, tuviste una mala experiencia con una serpiente, ¿no? Y ahora tienes fobia a las serpientes. Estamos hablando que tienes un recuerdo mal gestionado, de una experiencia que se gestionó mal, porque tuviste una emoción muy fuerte ligada a un recuerdo, ¿sí? Entonces, los recuerdos que son experiencias vividas, ¿sí?
generar un aprendizaje en nuestra vida. Nosotros como seres humanos aprendemos por ensayo y error. Es decir, hacemos las cosas y si me equivoco, pues cometí el error y a la otra ya sé dónde me equivoqué y lo ideal es que no vuelva a caer en lo mismo, ¿no? Aunque luego dice por ahí una canción que el hombre es el único que tropeza 2 veces con la misma piedra, o un dicho, ¿no? Pero estamos en el ensayo y en el error. Volvemos a cometer un error y volvemos a ensayo y error. Los niños de chiquitos, el proceso de aprendizaje de un niño es ensayo y error. Es ese niño que va a dar unos pasitos y se sube y luego no le salió bien, medio que se cayó y se vuelve a levantar y lo vuelve a intentar hasta que lo logra y logra poder dominar algo, logra poder sacar adelante algo por ensayo y error. Y este ensayo y error, el ideal fuera que si en mi vida cometí o sucedió algo que no me generó algo positivo, ¿sí? Me debiera de generar una enseñanza de cómo no hacer las cosas, cómo no ser, y debiera de significar un crecimiento. El problema es que muchos de nosotros nos quedamos atorados en nuestro pasado, ¿sí? En esas experiencias. Máxime cuando fue una experiencia, ojo con esto, cuando hubo una experiencia significativa en nuestra vida, muy significativa, que se ligó a un recuerdo, que se ligó a un aprendizaje, en donde hubo una experiencia muy fuerte, probablemente en el presente lo estemos recordando, ¿no? En el presente lo traigamos. Les voy a poner el caso, no sé si ustedes saben de la indefensión aprendida. La indefensión aprendida la padecen muchas mujeres que padecieron violencia por muchos años. Y el padecer mucha violencia, crecer en un contexto familiar, por ejemplo, donde hubo mucha violencia, les generó que se sintieran en un estado de indefensión tal, porque no podían hacer nada, porque estaban pequeños, no podían defenderse, y lo único que hacían era callarse y arrinconarse. Y entonces aprendieron a reaccionar así ante los conatos de violencia, ante la violencia, ¿no? Pasó el tiempo, dejó de haber violencia en su hogar, ya se casaron, a lo mejor ya están en una relación y resulta que sucede una situación violenta. Y inmediatamente viene la reacción, es una indefensión aprendida, no saber cómo reaccionar. Me quedo paralizada. Algunas mujeres que he escuchado, me quedo paralizada, no pude hacer nada, me trabé, no pude reaccionar. Es un recuerdo que ellos tienen en su inconsciente que sale a la luz cuando hay una repetición de un evento, pero que quedó muy grabado en su memoria y que le está haciendo sentir o crisis en el presente cuando atraviesan por una situación similar. ¿Sí? Entonces, este aprendizaje no se gestionó bien. ¿Sí? No se gestionó. No se trabajó ese recuerdo para que en vez de ser una indefensión aprendida se pudiera convertir en un motivo en el que la mujer aprendiera a defender su derecho, en el que aprendiera a hacer valer su voz, en el que aprendiera a no quedarse callada y a denunciar, ¿sí? No, sucede lo contrario, ¿sí? Porque fueron recuerdos muy fuertes que quedaron ahí. Entonces, estamos en el presente, pero muchos de nosotros, ¿sí? Vivimos anclados al pasado. Por eso es que el pasado tiene tanto poder. Por eso le denominamos a esta sesión el poder que tiene el pasado sobre nuestras vidas. Y es como un tentáculo así enorme, ¿no? Sí, que te abraza. Y ya sea un recuerdo de este tipo que te paraliza, y que a veces no sabes ni por qué actúa así. Ya sea un introyecto que te pusieron tus padres, ¿no? Crecimos en una familia con una cultura, con formas de ser, y nos introyectaron cosas, esto es bueno y esto es malo, esto es azul o esto es negro, las cosas son de esta forma, y crecimos. Y cuando crecemos resulta que cuando las cosas no son como nosotros pensamos, nos conflictuamos, ¿sí? Nos conflictuamos. Entramos en una crisis porque tenemos un introyecto, tenemos un paradigma en nuestra vida. Y entonces entramos en... Las cosas tienen que ser así. Yo quiero que mi marido sea así, mi pareja sea así, porque así me dijeron, así me enseñaron que tiene que ser una pareja y él no es así.
Entonces, como no es así, yo entro en conflicto y entro en crisis. Recuerdo hace tiempo una persona cercana, el tiempo de nosotros, el rol del varón en la casa era un rol de proveedor, un rol de proveedor. Y ella tiene una relación, su pareja, y ella ganaba mucho más que su pareja. Y había necesidad de un cuidado especial a uno de sus hijos. Entonces hay un acuerdo entre ellos para que sea la pareja, que es la que menos ganaba, percibía, se quede al cuidado de los hijos y ella pueda aportar la parte económica. Okay. Hay un acuerdo y se hace, pero para muchas parejas o familias, o sea, ¿pero por qué? Y el cuestionamiento y la crítica, porque estaban en un contra de muchos paradigmas, rompiendo paradigmas, ¿no? Y eso nos puede generar crisis matrimoniales, crisis personales en que yo no entiendo y yo creo que las cosas tienen que ser así porque así me las enseñaron a mí, porque así percibo yo el mundo desde mis introyectos, desde mis aprendizajes, desde mis paradigmas, así me enseñaron que es el mundo y si yo veo el mundo de otra forma, entonces entro en crisis. Entonces, el pasado es muy significativo, ¿sí? Nuestro presente está altamente condicionado por nuestro pasado, ¿sí? ¿Y por qué hay esa conexión tan alta de nuestro presente con nuestro pasado? Debido a que hay una alta conexión, fíjense bien, hay una conexión muy alta a la alta conexión emocional con los recuerdos. O sea, nosotros tenemos una serie de recuerdos que nos generan emociones. Si bien es cierto que a veces cerramos los ojos y nos acordamos cuando éramos chicos y jugábamos y qué bonito, y nos saca una sonrisa y nos hace sentir, ay, qué feliz era, nos genera una emoción positiva, nos sentimos alegres, nos sentimos contentos, felices. Pero también es cierto que en nuestra historia de vida pudieron haber experiencias muy traumáticas y muy negativas que nos pueden estar trayendo recuerdos que nos pueden estar generando emociones negativas. Y aquí estoy hablando de qué? De crisis en la infancia, traumas, violencia, violaciones, estoy hablando de abusos, estoy hablando de carencias materiales que nos pueden haber condicionado a ciertas respuestas y tuvieron una carga emocional muy fuerte en su momento y que ahora con el solo hecho de recordárnosla nos voltean la vida. Hay personas que tienen que trabajar muy fuerte su pasado, cerrar ciclos, perdonar. Vamos a dedicar la próxima sesión un momento para el perdón, porque tenemos que cerrar eso, porque es una herida del pasado que está sangrando hasta ahora, porque no la hemos trabajado. Y entonces eso nos va a generar emociones negativas, porque hay una conexión con las emociones. ¿Sí? Y luego hemos malentendido y hemos malinterpretado cómo gestionarlo. Dices, es que a mí me dicen que yo tengo que perdonar y el perdón, no lo quiero volver a ver, nadie te está diciendo eso, ¿no? El perdón es otra cosa. Lo que tuvimos o nuestro esposo, si lo tuvieron, no sé si a ustedes les ha pasado, un recuerdo de un olor que tenía esa persona, un perfume muy especial. Yo les aseguro que si en este momento ustedes olieran el mismo perfume, inmediatamente el cerebro trae a la memoria y no nada más trae la imagen de la persona en tu mente, trae la emoción que te causaba el estar con esa persona. Es una conexión completa. Entonces los recuerdos siempre están ahí, es así como una especie de fantasma en nuestro inconsciente, ¿sí? Es una referencia emocional de nuestro pasado y que salen a la luz en cualquier momento. Entonces hay personas que en el presente viven incluso con enfermedades porque no han podido procesar algo muy fuerte que les pasó en el pasado.
porque han guardado un enojo, un resentimiento por años. Y esa emoción les ha traído el cortisol tan elevado que probablemente ya les traigan alguna enfermedad por ahí, relacionada a que no han gestionado esa emoción producto de un recuerdo del pasado, de algo que sucedió. Y no sé si les platiqué la experiencia que tuve hace un tiempo. Me llega a consulta, me canalizan de una escuela secundaria, me canalizan a un chico. El chico venía conmocionado y venía muy molesto, y cuando estaba yo en la plática con él me enseña su celular, un celular todo roto, ¿no? Me dice, este celular me lo regaló mi papá. Cuando mi mamá lo vio, lo agarró y lo rompió. Entonces dije, ¿tú supiste por qué? Es que mi mamá no quiere a mi papá, mi mamá está enojada con mi papá. Ok, voy a hablar a tu mamá. Yo cité a la mamá para saber qué estaba pasando, era un contexto escolar. Y en el diálogo con ella, me comenta que ella ya tenía 10 años separada del esposo. El esposo le regaló el celular al niño, pero ella se molestó porque no era un celular como el que ella dice que el señor le debió de haber regalado al niño. Y como no era ese tipo de celular, se agarró y lo rompió en enojo contra el señor. Y platicando más profundamente, ella vivió una relación de mucha violencia con él, por eso se separó del señor. Mucha violencia, a tal grado que la persona esta llegó a quemarle su ropa. Se separan, pasaron 10 años. 10 años. Quiero que entendamos la magnitud del papel que nos está jugando un recuerdo de algo que ya ni siquiera estamos viviendo. Ya estamos en otra cosa. 10 años. Y ella todavía traía todo el odio y todo el resentimiento contra la persona. Capaz de romperle el celular al hijo y no me importa que venga de él. Y me empieza a contar, pero recuerdos como si hubiera sido ayer que los hubiera vivido. Con esa vivencia, con ese candor, con esa emotividad, con lágrimas en sus ojos, con enojo cuando decía las cosas de lo que él le había hecho. Hacía 10 años. Él estaba ya en otra relación y en otra cosa, ella estaba en otra relación y en otra cosa, pero seguía ella con esos recuerdos que le lastimaban tanto y que le provocaban emociones tan negativas. Entonces ya terminando ella de platicarme, le dije, ¿qué piensa usted hacer? Porque aquí el problema no es el niño, ¿no? Hay algo que siempre los va a unir a ustedes, es que son padres del mismo hijo. Pero tienen que trabajar la relación de padres, porque la relación de esposos ya murió hace 10 años. Pero la relación de esposos les estaba jugando, los recuerdos de lo que vivieron como esposos, ¿no? Por lo menos a ella, a él no lo logré entrevistar. Y le dije, tiene que cerrar esto y empezar, porque usted nada más está volteando a ver lo que le hicieron. Si no, pues le espero dentro de 20 años para que me siga contando lo mismo. ¿Sí? Porque pueden pasar, hay parejas que pasan 10, 15, 20 años y siguen en lo mismo. El recuerdo les está jugando. Se quedaron anclados en esa emoción. Sí, en la traición, en la mentira, en lo que haya sido, y toda esa emoción la traen. Muchas parejas que pasan por infidelidades, lo más difícil de trabajar es que decidan realmente empezar otra vez, olvidando lo que pasó. Y no digo que olvidar es que hay una maquinita para que te quiten los recuerdos, no. Es conscientemente decir, no me voy a focalizar en esos recuerdos porque me hacen daño. Es trabajarlo desde aquí. Es gestionar y seleccionar lo que sí me hace bien tener aquí y lo que no me hace bien no lo desecho. Y en estas situaciones que hubo daño, porque yo creo que muchos de nosotros hemos podido pasar por etapas emocionales complicadas por el daño pasado, ¿no? Porque me siento
acuerdo de que nadie me hizo, de que me rechazaron, de que me dijeron, de que fracasé en esto y entonces ahorita me la paso en el lamento y en la queja y en solamente ver lo negativo del pasado. Entonces, sucede una situación que nosotros le conocemos en terapia como presentizar el pasado. Ya les había hablado un poquito de esto. Presentizando el pasado. Estoy en el presente, pero estoy viviendo con los recuerdos del pasado, con el pasado encima. Y por supuesto va a venir la depresión, por supuesto va a haber crisis de ansiedad, por supuesto va a haber estrés, por supuesto que va a haber todo esto. Porque no tenemos la capacidad de vivir el presente, de disfrutarlo. Esta señora ya, su esposo ya ni siquiera estaba en su vida. Como para disfrutar a su hijo, disfrutar lo bonito que le me está pasando ahorita y si no es tan bonito, sacarle el aprendizaje y sacarle lo mejor a la vida que tengo en este momento. Pero no solamente eso, no disfrutando del presente, pero ni siquiera pudiendo voltear al futuro. Un futuro muy gris, ¿no? Porque ni siquiera voltean hacia el futuro. Todo su foco está en el pasado. Y todo su malestar se está generando desde un pasado que a veces puede ser muy remoto, a veces puede ser cercano, pero es un pasado. Entonces, cuando algo trae al presente recuerdos que generan un aprendizaje significativo, positivo o negativo, se vuelve a sentir la misma emoción intensa que vivimos en aquel momento. Yo lo que les decía, acuérdense de un momento agradable. Yo, por ejemplo, uno de los momentos más increíbles fue cuando, en el momento de dar a luz a mis hijos, que me los pasaban chiquititos, eso fue algo excepcional, ¿no? Un recuerdo que me acuerdo y me sonrío solita, ¿no? Pero también ha habido recuerdos, ha habido aprendizajes que me han dejado malas experiencias. Entonces, si yo me acuerdo ahorita de algo de eso, seguramente sí me voy a entristecer. Yo recuerdo cuando me pusieron, me dijeron, cuando me perdí, puedo empezar a llorar y puedo empezar a lamentarme y a generar tristeza y dolor. Hace unos años entrevistaron a una artista, creo que era Adela Noriega aquí en México. La entrevistan y le preguntan, ella era muy buena para las escenas de llanto. Es que eran unos lágrimas y te convencía con todo lo que estaba ella transmitiendo. Y entonces la entrevistan y le dicen, ¿qué técnica usas para llorar tan convincentemente en las telenovelas, no? Y ella dice, cuando voy a hacer una escena de llanto, unos minutos antes empiezo a pensar, tenía un hermano que quería mucho y el hermano fallece de una manera muy trágica. Y ella era muy cercana a su hermano. Era tan fuerte el recuerdo y tantas emociones le movía que con solo ella, y lo hacía voluntariamente para llorar en la novela. Fíjense, desde aquí estamos viendo cómo nosotros podemos manipular estos recuerdos, seleccionarlos. Y ella lo traía a colación y entonces dice, yo nada más empiezo a pensar en mi hermano y empiezo a ver las imágenes de él y inmediatamente estoy sintiendo la emoción y empiezo a llorar. Era una técnica que ella utilizaba y la sabía utilizar muy bien. Ahora, nosotros vivimos llenos de recuerdos. Nosotros somos producto de una historia de vida que nos generó recuerdos. Nuestra historia de vida no debiera condicionar nuestro presente y nuestro futuro. Y digo no debiera, porque si bien es cierto que nuestra historia de vida nos genera identidad, hay historias de vida que han sido muy tristes y muy dolorosas. Entonces, no podemos vivir un presente permitiendo que un pasado doloroso siga haciendo estragos en nuestra vida. ¿Sí? En la psicología positiva se ha hecho mucha investigación sobre esto. Por ejemplo,
Hicieron una investigación, unos japoneses, para probar cómo los recuerdos positivos y recuerdos negativos en las personas podían condicionar los estados de ánimo en el presente. Y entonces empezaron a someter a práctica a recuerdos negativos y positivos, y luego después, en una crisis, vieron como el cerebro que había sido sometido a recuerdos positivos tenía más capacidad de gestión de las emociones, manifestaba emociones más positivas, ¿sí? Entonces, la investigación muestra cómo los recuerdos positivos y los negativos interactúan en los estados de ánimo, en los trastornos del estado de ánimo. Cuando hablo de trastornos del estado de ánimo, estoy hablando de la depresión, de la distimia, de la ansiedad, ¿sí? Estoy hablando de estados de ánimo negativos. Entonces, cómo las emociones por los recuerdos te inciden directamente en tus estados de ánimo y proporcionan un circuito cerebral específico para futuras intervenciones clínicas. O sea, lo que nos dijeron estas investigaciones es, los pacientes que tienen algún trastorno del estado de ánimo, tenemos que intervenir en su capacidad de que puedan gestionar recuerdos positivos, de gestionar su pasado, de verlo de manera más amable, de que cuando volteamos hacia atrás, ¿sí?, podamos nosotros quedarnos con lo bonito. Lo negativo no nos sirve. Cuando hay parejas que se están divorciando y que han venido a mi consulta, me gusta atender terapia de pareja, y cuando alguno de ellos, generalmente llega uno, cuando alguno de ellos viene con una crisis muy fuerte emocional por la ruptura, pero por los recuerdos que le está dejando todo ese proceso traumático, y más el final fue muy conflictuado, siempre trato de canalizarlos a que se queden con lo bonito. Lo demás no te sirve. ¿De qué te sirve que te acuerdes que te dijo, que te hizo? ¿De qué te sirve? ¿Para qué te es útil? ¿Para dañar tu autoestima? ¿Sí? ¿Para hacerte sentir mal? ¿Y de qué te es útil eso? En la vida no me es útil sentirme ni con baja autoestima, ni sentirme inútil, ni sentirme mal. Quédate con lo bonito de la relación. Abraza lo positivo. Agradece a la vida. Déjalo ir con amor. Déjalo ir con amor. Hace poco me habló una paciente en crisis, ¿no? Su expareja estaba ya en el proceso de separación. Le tenía cámaras en la casa para cuidarla. Era muy celoso y controlador. La descalificaba a cámaras, era un constante acoso, violencia física y verbal, hasta que ella decide, pero esa decisión le estaba costando muchísimo trabajo, ¿no? Sí. Entonces le digo, déjalo ir con amor. Respira profundo, suéltalo, dale las gracias por lo bueno que te trajo a la vida, porque si bien es cierto que él se portó mal, le generó una experiencia de vida. Tuvo un hijo, le dejó un hijo, un hermoso hijo. Y déjalo ir y quédate con lo mejor de sus recuerdos. Quédate con lo bonito. Lo negativo no te sirve de nada, más que para aprender. Y entonces pudo irse tranquila, pudo irse en paz de la relación, pudo generar sus emociones muy bien, ¿sí? A partir de que sueltas, de que dejas ir. Y se trabajan otras muchas cosas, ¿no? Pero hay que sanar el pasado. Entonces, nosotros podemos generar recuerdos, ¿sí?, inducidos de manera artificial. ¿Cómo? Yo genero mis pensamientos y las focalizo mis emociones hacia los recuerdos positivos.
Dirijo mis recuerdos hacia los momentos bonitos, felices, hacia los aprendizajes. Yo lo hago voluntariamente. Por eso todo este curso, talleres, tenemos que hacer las cosas de manera consciente y voluntaria. A mí cuando alguien me dice, es que de repente me vino, o sea, sí te vino, pero tú voluntariamente dices, no te quiero, yo hago algo de manera consciente y voluntaria. Me viene el recuerdo, sí, de manera consciente y voluntaria, cuando te venga el recuerdo lo rechazas, dices, no me sirves, no me eres útil, me quedo mejor con este otro recuerdo, ¿sí? O sí es cierto que pasó esto, pero también pasó esto, no fue todo lo que está pasando, ¿no? ¿Con qué me quedo yo? Entonces, podemos nosotros trabajar estos recuerdos de manera voluntaria. Pero más allá de eso, y esta es una tarea que para los que me están escuchando, necesitamos empezar a generar recuerdos en nuestros hijos positivos. Lo que tus hijos se van a llevar de ti no es la ropa cara, ni todo el dinero que les pudiste haber dado, ni el auto de lujo que compraste para pasearlos. No. Lo que tus hijos se van a llevar de ti son los recuerdos positivos, ¿sí? Los momentos felices que pasaron, el ambiente bonito en casa, el tiempo que se juntaron para hacer algo, las salidas juntos, las idas al cine, no sé, lo que ustedes hagan. Entonces, estamos en una posición en la que tenemos que seleccionar de nuestro pasado lo positivo, pero también tenemos que empezar a generar a partir de aquí recuerdos positivos, porque un día este va a ser nuestro pasado. Lo que hoy estás tú viviendo, mañana es pasado. Es más, dentro de una hora es pasado. Entonces, ¿qué quieres hacer hoy que te quede positivo? ¿Qué quieres hacer hoy que te quede positivo para mañana? ¿Quieres mañana levantarte y decir, ayer me lamenté todo el tiempo y me la pasé llorando y tirada y sintiéndome que no puedo? ¿O hoy decides hacer y empezar a generar una vida que te genere un recuerdo positivo y que digas, a partir de entonces yo empecé a caminar diferente, ¿no? Fue significativo en mi vida. ¿Sí? Entonces, estos recuerdos positivos, quiero que quede muy claro, nos permiten trabajar los estados de ánimo, como la depresión. Las personas deprimidas tienden mucho a focalizarse en lo negativo, que generalmente está en su pasado. Y traen a su memoria constantemente recuerdos negativos, ¿no? Es que yo toda la vida he sido, y es que siempre, y es que nunca, eso siempre, y eso nunca, y toda la vida. Y esos recuerdos que damos rumiantes, ¿no? El recuerdo rumiante, como las vacas, ¿no? Ahí traemos el recuerdo y el recuerdo y el recuerdo y dándolo. ¿Y por qué me lo hizo? Te lo hizo. ¿Y cuándo? ¿Y por qué no me lo merecía? Y mira, y fui tratada así, ok. Y entonces en el presente vivimos un estado tal emocional que generalmente, y ustedes han de ubicar, generalmente lo transmitimos en la manera en que nos expresamos de las cosas. Las personas que gestionan bien su pasado y sus emociones son personas así como muy positivas. Vamos a echarle ganas a la vida, así, ni modo, pues ya nos levantaremos y vamos a salir adelante. Y siempre con esta actitud de optimismo, de salir, pues no nos fue tan bien, pero no nos fue tan mal. O sea, siempre buscándole el lado bonito a la vida. Las personas que no lo generan, generalmente ustedes las han de haber escuchado, son personas que se encuentran en la queja, en la desesperanza, en el no puedo, en el por qué a mí, en el toda la vida, en el yo esto. Este constante diálogo nuestro es un diálogo con nosotros mismos y con el otro, en el que constantemente estamos recordando y sacando a la luz todo lo negativo que viene en nuestra historia de vida. Y ahí inmediatamente la tristeza viene y quiere hacer mella de nosotros, ¿no? Entonces, empecemos almacenando estos recuerdos positivos, a generarlos a partir de ahora, pero también a trabajar nuestra mente para que nosotros rescatemos lo positivo.
A mí me encanta, mire, yo tengo una familia que viven, casi todos viven en Estados Unidos. Yo soy la única que vivo muy al sur del país, ¿no? Soy la única. La forma en que nosotros nos hemos logrado juntar es cuando, tristemente lo digo, nuestros padres, la generación de nuestros padres, han estado algunos tíos falleciendo y entonces se vienen al rancho y nos juntamos, ¿no? Cuando se hace eso, está, y a veces nos han criticado algunas personas porque en vez de estar en el llanto y en el lamento, porque se fue la tía o el tío, que sí nos duele y porque crecimos, fuimos una familia muy unida, que sí nos duele, por lo general nos juntamos y ¿te acuerdas cuando la tía nos hizo aquello? Oye, ¿y te acuerdas cuando pasó y cuando nos reunimos y cuando fuimos y entonces empezamos a generar una serie de recuerdos tan hermosos, tan agradables, que pareciera que la tía, que el tío, que está ahí con nosotros, acompañándonos, ¿sí? No en cuerpo, pero en su espíritu, en todos los recuerdos que se generaron en conjunto. Y es una sensación tan bonita compartirlo, y es una sensación de nostalgia positiva, de alegría, de aquello especial, de aquellas aventuras que pasamos en el pasado y que fueron muy significativas para nuestro presente. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar, ¿sí? A reescribir nuestra historia, pero no ahora focalizada en los recuerdos negativos, sino a reescribir nuestra historia trabajando nuestros recuerdos y rescatando nuestros recuerdos positivos de las experiencias de vida que ya tenemos todos. ¿Sí? El pasado, fíjense bien, el pasado nos genera una identidad. Yo soy lo que soy porque yo aprendí de mi pasado y eso me genera una identidad. Yo aprendí cosas y me hacen ser lo que soy gracias al pasado que tuve. Entonces me genera una identidad. Nunca no he escuchado ustedes que dicen, ay, los Pérez todos son bien relajientos. O sea, los Pérez tienen un pasado común juntos y les está generando una identidad. Es que son puro relajo, son pura broma, ¿no? Es que les encanta la pachanga, tales. Que les está generando una identidad. También te genera una identidad personal. El pasado también te genera una identidad personal, ¿sí? Entonces, es tan importante que nosotros podamos generar una identidad no de queja, no de depresión, no negativa, sino una identidad a partir de que generemos un recuerdo de una historia diferente. ¿Sí? Vivir más en el pasado que en el presente sí nos puede generar muchos problemas. Y hay personas que, como les comentaba el caso de la persona hace un momento, hay personas que viven en el pasado. Cuando el pasado fue peor, si no sanamos ese pasado, si no lo gestionamos de una manera positiva, puedo hacernos vivir emociones muy negativas. Podemos estar estancados en el resentimiento, en el enojo, en el dolor, ¿sí? En la pérdida, en la negatividad, debido a las experiencias negativas que constantemente estamos trayendo. Y estamos generando otra vez esas emociones. Es como si lo volviéramos a vivir. Ahora, cuando pensamos en un pasado que fue mucho mejor, también no es bueno decir, porque estamos diciendo, mi pasado fue mejor y mi presente no sirve. Ni podemos decir, mi pasado fue tan horrible que me genera en este momento resentimiento, enojo, dolor, ira, que me genera frustración, pero tampoco podemos decir, mi pasado fue tan bueno que ahorita estoy muy mal. Porque en las dos opciones
el presente va a ser el que quede mal. Uno, porque me está afectando lo que viví y me está trayendo emociones negativas. Y el otro, porque la nostalgia me está haciendo que menosprecie lo que tengo ahorita en mis manos. ¿Sí? Cuando pensamos que el pasado fue mejor, corremos el riesgo de vivir en la constante nostalgia. Ustedes han oído hablar de los chavorrucos. ¿Se han oído hablar del chavorruco? Estas personas que ya tienen cierta edad, pero que en la época de esplendor de su vida, donde vivieron mejor, donde se sintieron bien, fue en una época pasada y viven en el presente y se siguen vistiendo como jóvenes, ya hasta se ven raros, ¿no? O siguen usando, por ejemplo, cuando hace años, ¿no? Que se usaba el cabello muy encrespado y aquí los flecos muy embombados, bueno, se siguen poniendo lo mismo porque se quedaron estancados en una época de su vida, en la nostalgia de lo perdido, de lo pasado. Y esto también les puede estar generando tristeza o nostalgia por lo perdido. Y les está, aunque les genere emociones positivas, recordar aquello, no les está permitiendo avanzar en el presente. Es decir, yo recuerdo lo que pasó de una manera positiva, de una manera bonita, pero sigo degustando mi presente, paladeándolo, disfrutándolo. Sigo generando recuerdos positivos en mi presente. Vivo en el hoy. ¿Sí? Entonces, centrarnos demasiado en el pasado nos puede generar presentizar el pasado y dejar de ver el futuro. Y no disfrutar el presente. Ni disfrutamos el presente ni volteamos al futuro. Estamos así. Haz de cuenta que mi pasado está allá y yo estoy focalizada allá. Y voy avanzando, pero como de espaldas, ¿no? Y no sé ni dónde estoy parada. Voltear, centrarnos donde estoy, pero voltear la mirada hacia el futuro y pensar que allá puede haber cosas muy buenas, nos va a permitir, fíjense bien, la clase pasada, la sesión pasada vimos metas, corto, mediano y largo plazo. Uno de los elementos que te va a permitir a ti generar metas es que dejes de ver el pasado. Sí. Y si lo vas a ver, voltealo a ver para rescatar lo bonito y lo positivo que te impulsen a seguir hacia adelante. ¿Sí? Si lo vas a ver. Yo siempre les comento la experiencia que tuve. Yo estudié una licenciatura en historia y luego estudié una maestría en ciencias de la educación, luego estudié otra carrera en psicología y luego una maestría en terapia familiar y ahorita estoy haciendo un doctorado y siempre, pero siempre, alguien, en mi familia yo creo que a veces me dicen, tú nada más quieres estar estudiando, ¿no? Es algo que me gusta, pero cuando venían a mi vida los momentos más complicados en donde tenía demasiado trabajo, recuerdo que hubo un momento que se me juntaron las dos maestrías así y tenía mis 3 hijos y bueno, una vida con muchas actividades y logré sacarla adelante, pero a mí lo que me impulsaba siempre a seguir adelante, a conseguir esa meta que yo tenía, que era lograr el posgrado, era cerrar mis ojos y ver en mi recuerdo, ver a mi madre cuando estábamos pequeñas. Mi madre trabajaba muchísimo, se quedó sola muy joven con 6 hijos, ¿no? 5 mujeres y un hombre. Y los fines de semana para mi madre eran un trabajo tan arduo, pero siempre en las mañanas, me acuerdo que los sábados eran, se levantaba y nos sentábamos todos a la mesa y ella se ponía y nos hacía algo rico, ¿no? Nos hacía avena con frutas o nos hacía hot cake caseros o algo nos hacía, ¿no? Y era tan rico y era estar todos ahí jugando y nos tirábamos la comida. Bueno, era un ambiente, ¿no? O sea, yo nada más con recordar, cerrar mis ojos y acordarme de eso y verla a ella trabajando y que todavía esa buena disponibilidad que tenía los sábados, era así como que una inyección de fortaleza, ¿no? Es decir, si ella pudo, yo puedo, ¿no? Entonces, necesitamos utilizar nuestro pasado, recordar nuestro pasado para
para que nos haga bien ahora, para que nos impulse, para que nos motive, para que sea el lazo con el pasado, para que sea un lazo positivo, productivo, para que sea un lazo que nos una con aquello, pero un lazo en el que nosotros podamos aprender de lo malo y gestionar nuestras emociones que nos genere a partir de eso, pero agarrarnos y abrazarnos de todo lo bueno que nos han hecho ser lo que ahora somos, porque hoy somos lo que somos gracias a esas experiencias positivas o negativas. Hoy estás aquí gracias a lo que viviste. Entonces no nos queda más que abrazar el pasado con amor, ¿sí? Con positivismo y voltear a ver hacia el futuro y agarrar de todas esas experiencias todo lo que aprendiste. Te dejaron herramientas, habilidades y conocimientos de vida que te sirvan para seguir impulsando esos recuerdos, para seguirte impulsando hacia un futuro lleno de posibilidades. ¿Sí? Entonces, tenemos que ampliar nuestro repertorio de recuerdos positivos. Si tú hoy dices, es que yo no me acuerdo más que de una vez, mi repertorio es muy chiquito, no tengo de dónde agarrarme, necesitas ampliarlo. Yo estoy segura que todos tenemos momentos, aunque sea pequeños, significativos, positivos. ¿Sí? Los recuerdos en los que ha habido una emoción importante, ¿sí? Los recuerdos en que nosotros tenemos grabados en nuestra memoria que algo pasó y que fueron significativos, tal vez porque aprendimos algo, tal vez porque esos recuerdos significaron momentos de alegría, felicidad, de agradecimiento. Tenemos que ampliar nuestro repertorio de recuerdos positivos que nos permitan tener más desarrollado nuestro sentido de la identidad, pero que también nos permitan generar nuevas emociones. Los recuerdos negativos, y si estás en esto, toma nota. Si estás muy anclado en el pasado, probablemente los recuerdos negativos te han producido dolores de cabeza. Hay gente que se la pasa pensando en lo que le hicieron y migrañas, dolores de cabeza. Y a veces decimos, quiero parar esto. Quiero pararlo. No quiero acordarme. ¿Sí? Ven a una persona y viene todo el cúmulo de recuerdos y no pueden pararlo. Y todos los recuerdos negativos, si fue una relación negativa con la persona, ¿no? Insomnio te puede estar ocasionando ansiedad. Si tuvimos una experiencia negativa con algo, nos puede haber generado una fobia, y las fobias están íntimamente relacionadas con procesos ansiosos, ¿sí? O una depresión. Una depresión porque el pasado te ha enseñado o has gestionado mal el pasado y has aprendido y te has quedado con lo malo. Y necesitamos fomentar recuerdos positivos. Los recuerdos positivos está probado que favorecen que nos sintamos muchísimo mejor. Acuérdense que nos estamos entrenando para el bienestar y la felicidad. Estamos reescribiendo una historia ya no centrada en el pasado, donde el problema era el que nos movía. Estamos generando una historia donde yo soy el protagonista. Entonces, esta sesión se trata de que nosotros empecemos a reescribir nuestra historia aquí en el presente, focalizada hacia el futuro, a partir de generar o de recordar, ¿sí?, aquellas cosas en las que nos fue bien en la vida. También se le llaman eventos extraordinarios. No toda la vida nos fue mal, o sea, nadie aguanta eso. Tuvo que haber por fuerza momentos en tu vida, personas en tu vida, situaciones en tu vida en las que alguien te consoló, en las que alguien te abrazó, en las que alguien estuvo contigo. Tuvo que haber momentos en tu vida en las que algo positivo pasó, en las que tú lograste sentirte bien. Eso se le llaman eventos extraordinarios. Pero curiosamente, cuando estamos en alguna crisis depresiva o ansiosa o en mucho estrés, nuestra mente automáticamente selecciona lo malo y genera que tengamos muchas emociones negativas, que son las que fomentan nuestros estados de ánimo. Entonces, si nosotros logramos hacer que esta mente
que es la que mueve muchas cosas, que es la que mueve es la que mueve todo en nuestra vida, la logramos focalizar en lo positivo y rescatamos lo bueno, entonces vamos a sentirnos mucho mejor. Vamos a regular nuestras emociones. Es decir, en vez de estar en un estado constante de tristeza, de dolor, de enojo por lo que me hicieron, voy a generar un estado en el que esté yo alegre, ¿sí? Optimista, feliz, y me voy a sentir mucho mejor. Estos recuerdos positivos tienen efectos positivos sobre la depresión, ¿sí? Inducida, es decir, nosotros a veces muchos de nosotros tenemos problemas con la depresión, pero una cosa es que yo naturalmente por cada mes hormonalmente tenga episodios deprimidos y otra cosa es que yo le dé duro, no, sí, y me acuerdo de lo malo y le siga dando y voy a terminar muchísimo más deprimida, y si tenía una depresión leve voy a terminar con una depresión severa, ¿no? Porque yo misma estoy dándole rienda suelta a los pensamientos negativos, a los recuerdos negativos, a las emociones negativas en mi vida, y entonces voy a generar cuadros más agudos depresivos. ¿Sí? Entonces, el trabajo que tenemos que hacer a partir de hoy es empezar a seleccionar nuestros recuerdos y ampliar nuestra apertura, nuestro repertorio de recuerdos positivos. Entonces, para ello, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a invitar a que hagamos un ejercicio. El ejercicio es precisamente estamos entrenándonos. Si yo les digo todo lo que les dije hoy, pero no hacemos nada para llevarlo a la práctica, se va a quedar como una charla. Y ustedes van a regresar a su casa o van a estar en su casa y van a venir los recuerdos negativos y no van a saber cómo gestionarlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer a la memoria un acontecimiento extraordinario, le vamos a llamar. Un acontecimiento, un recuerdo que te transmita emociones positivas, alegría, felicidad, esperanza, ¿sí? Que te haga sentir bien, que te permitan ver el pasado de manera más optimista. Fíjense bien, puede ser un recuerdo de cuando tú viviste sin la influencia del problema en tu vida. Acuérdense que aquí llegaron por un problema, depresión, ansiedad, un momento en tu vida que tú estuviste libre de ese problema, que pudiste hacer muchas cosas, ¿no? O alguna vivencia que haya sido significativa en tu vida. Alguna vivencia que haya sido significativa en tu vida. Entonces, lo que vamos a hacer es el recuerdo, traemos a la memoria el recuerdo, ¿sí? Yo recuerdo en una ocasión, ese recuerdo lo tengo muy vivido en mi mente. En mi casa había un árbol a la mitad del patio y ese árbol era de durazno. Yo vivía en una casa de esas casas antiguas que tienen como una especie de patio en medio y alrededor están las recámaras, la sala, la cocina, el baño, todo está alrededor de ese patio. En medio del patio había un durazno y el durazno tenía unas ramas tan grandes que daban a la azotea de la casa. Entonces mis hermanas y yo, les digo que mi mamá nos dejaba mucho tiempo solas porque ella tenía que trabajar para sostenernos, hermosa mi madre, y nos dejaba ahí. Y en tiempo de que empezaban a salir los duraznos, y en todo tiempo éramos tremendas, nos subíamos al durazno y por las ramas del durazno nos subíamos a la azotea. Entonces, nuestro juego era subir por las ramas de durazno hasta la azotea y luego en la azotea jugábamos y volvíamos a bajar por las ramas del durazno. Eran unas tardes, era una convivencia, éramos niñas, era los recuerdos más hermosos de la niñez, ¿no? Ese es un recuerdo muy bonito. ¿Dónde sucedió? Sucedió en mi infancia. La primera pregunta es, ¿en qué contexto sucedió? ¿Sucedió en mi infancia? ¿Sucedió en mi casa? ¿Sucedió rodeada de mis hermanas? ¿Qué emociones me hizo sentir? Mucha alegría, mucho gozo de la vida. Éramos intrépidas, siempre estábamos alegres.
felices de la infancia, no teníamos miedo a nada ni de caernos, ¿no? Recuerdo que en una ocasión una de mis hermanas estaba arriba, se había subido por el árbol, se había subido arriba, estaba un baño y arriba de la azotea se subió ella por las ramas del árbol. Y llega un primo mío y le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Y dice, me voy a bajar. Dice mi hermana, me voy a bajar. Y le dice a mi hermano, mi primo le dice, tírate que yo te cacho, que yo te sostengo, no, tírate. Y mi hermana lo agarró literal, pero él se la estaba diciendo de broma y se tira, se dio un ranazo, pero eran las aventuras que vivíamos, ¿no? Y cada vez que nos recordamos nos carcajeamos, ¿no? Era la aventura, dijera Juan Manuel Serrat, cuando todo era felicidad en la infancia, ¿no? ¿Qué emociones? Pues toda la alegría. Y me acuerdo y me río, ustedes me están viendo, me estoy riendo y dentro de mí tengo ganas de pegar la carcajada. Era emocionante, me está generando emociones positivas, me está generando alegría, gozo, felicidad de reírme, ¿sí? Acordarme de eso. De eso se trata, que nosotros conscientemente lo hagamos. Recordemos esas cosas positivas, ¿no? ¿Qué personas formaron parte de este recuerdo? Mis hermanas queridas, que todavía, gracias a Dios, todas están bien y que hasta la fecha pues tengo una excelente relación con ellas, y mis primos, porque vivieron con nosotros, ¿no? Ellos formaron parte de mi vida y de ahí yo les puedo decir que de esas personas que en ese momento fueron significativas en ese recuerdo, aún son significativas en mi vida, ¿no? Permanecen. ¿Qué aprendiste de ese acontecimiento feliz? ¿Qué aprendí? Aprendí, lo más importante para mí es la familia. Puedo tener amigos y eso es un aprendizaje que se los he transmitido a mis hijos. Tú puedes tener amigos en la vida y pueden ser muy queridos y muy apreciados, pero por lo general los amigos en un momento de la vida se alejan porque hacen su vida y lo único que te queda cercano es la familia. Ellos siempre van a estar ahí. A veces no tan cercanos, pero ahí van a estar. Entonces, a mí a partir de eso me hace sentir y darle relevancia a la familia, a fomentar y acrecentar y a fortalecer los vínculos familiares, porque son los que van a estar contigo toda la vida. Entonces, si alguien de ustedes tiene algún recuerdo que nos quiera compartir, serán bienvenidas. Y le pido a Carmelita que nos acompañe aquí para estarles dirigiendo si hay alguien que tenga algún recuerdo. Si ves en la semana, en el transcurso de estos días o a más adelante, que te vienen recuerdos negativos, que te están generando emociones negativas, trabájalos. No te enfoques en ellos, ¿no? Voluntariamente, con conciencia, busca esos recuerdos que te hacen estar bien. Nosotros somos responsables de nuestro bienestar y de nuestra felicidad. Los recuerdos, nosotros podemos seleccionarlos. Nosotros tenemos la capacidad de generar nuevos recuerdos, pero también de focalizar nuestra mirada hacia atrás en lo bueno. Invitarlos que no se pierdan la próxima semana, que es como una continuación de lo que estamos viendo hoy. Vamos a trabajar el perdón, cerrar ciclos, ¿sí? Para sanar el pasado. Y va a ser muy importante, porque si bien es cierto que aquí estamos aprendiendo a no focalizar mi mirada en lo negativo, en los recuerdos negativos, en las experiencias dolorosas, la próxima semana vamos a trabajar esas experiencias dolorosas desde el perdón, desde el amor, desde el cerrar un ciclo, desde el soltar y desde el aprendizaje. Entonces es muy importante porque muchas personas están pasando crisis emocionales en el presente, enfermedades incluso, porque no han sabido cerrar ciclos, soltar a personas, soltar situaciones, y entonces traen por ahí alguna situación que se necesita gestionar adecuadamente. Entonces les invitamos para que nos acompañen la próxima semana y es un gusto estar con ustedes y compartirles
de la psicología positiva, que es una experiencia maravillosa en mi experiencia personal para poder cambiar mi vida, ¿no? Para poder empezar a vivir una vida diferente, en una vida en la que yo tome las riendas de mi vida. Muchas gracias y es un gusto estar con ustedes.